con una oración que hemos tenido hace un ratito. Importante empezar este día con esta oración para ir, pues, que Dios entregarle este hermoso día a Él. Ahora sí, cerrando este capítulo, queridos alumnos, rapidito nada más, ¿ah? Vamos a pasar lista. Vamos a pausar un poco acá para ganar tiempito y ganar tiempo y espacio en la grabación. Después de haber pasado lista, ya tener pues la información de los asistentes el día de hoy del primero A, y los que no están ya visualizarán el video posteriormente de lo que vamos a explicar el día de hoy. Antes de poder entrar en materia, necesitamos ir recordando un poquito. ¿Cuál fue nuestra última clase? Me he olvidado. A ver, ahora me recordar. La edad de los metales. Ah, la edad de los metales. Muy bien, muy bien. Muy bien, Yamile, qué espectacular el aporte que nos das tú y hacernos recordar. Uy, no, no, tranquilos. Solamente me atoré con mi pequeña tos, tranquilo. No se deben asustar, no creo que me... Vamos a sacar esto que está cruzando esto ahora sí. Tranquilo, no se asusten. Fue un ligero... Me atoré con mi propia saliva, se dice, ¿no? Disculpen ahí el caso. Entonces, chicos, miren, estábamos hablando acerca de la prehistoria, en especial de la edad de los metales, la clase pasada. Es importante entender que vamos a cerrar esta prehistoria en nuestro contenido. ¿Por qué? Porque ya la hemos estudiado. Necesitamos empezar y continuar con el estudio de una nueva edad, pero que pertenece a la historia propiamente dicha. ¿Me dejo entender? Entonces, para ir entendiendo, vamos conociendo cómo se va presentando este panorama, ¿no? Del cual vamos a estudiar el día de hoy. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a compartir esta información. Listo, muy bien. Estamos acá. Aquí vamos a poner esto acá. Bien. Hoy tenemos preparado como tema lo que es para nuestro curso de Historia Universal. Ahora sí, chicos, definitivamente ya nos envolvemos en los contenidos en los cuales pues vamos a viajar netamente a conocer cada una de las partes o cada una de las civilizaciones o territorios pues de nuestro planeta, por así decirlo, pero nos vamos a concentrar en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, la zona de África, la zona de Asia, la zona de Europa. Vamos a ir conociendo lo que va a pasar, pero en el tiempo. Así que nos remontamos en la máquina del tiempo de la historia universal y nos vamos a centrar en una edad, la Edad Antigua. Ese es el título para empezar que ustedes deben tener en su cuaderno de apuntes, en su foldercito de apuntes, donde están anotando. Hoy vamos a hablar acerca de la Edad Antigua. Y la Edad Antigua va a traer consigo muchos hechos históricos. En esta Edad Antigua se van a formar las primeras civilizaciones de la historia. Y la más antigua para la historia universal, ojo, Mesopotamia. Después van a venir otras civilizaciones como Egipto, van a venir otras civilizaciones como los persas, como los fenicios, como los griegos, como también los romanos. O sea, profesor, durante este periodo surgen grandes civilizaciones, sí, pero también hemos escuchado hablar de imperios, profesor. Exacto, esas civilizaciones va a ser tan grande su organización que van a buscar expandir su territorio. Y al expandir su territorio van a formar grandes imperios. ¿Por qué? Porque lo van a hacer a través de la guerra. Van a utilizar las armas. Profesor, eso quiere decir que las armas que se empezaron a crear en la edad de los metales se va a aplicar en la edad antigua. Exacto. El conocimiento del bronce, del hierro, prácticamente del cobre, va a modelar la sociedad también. ¿Cuál va a ser la base de la economía? La agricultura. Lógico, pregunta de examen para las civilizaciones de la edad antigua. Importante datos que estamos mencionando, que estamos analizando y que ustedes están escuchando. Así que vamos a ver cómo se presenta la edad antigua, ¿no? Para este grado que es primer año de secundaria, para ustedes alumnos de nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá?
hasta el momento, que no me dejará mentir, nuestra amiga está anonadada con una gran interrogante. Profesor, ¿y qué va a pasar después de la prehistoria? Por ahí nuestra otra amiguita, ¿no? Va a estar así. Nuestra amiguita María preguntaba, profesor, ¿qué va a pasar después de la prehistoria? Y nuestra amiguita María también, una es María, la otra también es María, las Marías se van a preguntar entre sí, van a analizar. Las Marías van a encontrar la respuesta a lo que nosotros vamos a entender y a estudiar. La edad antigua. Y estudiar la edad antigua es maravillosa. ¿Por qué? Porque es larga y extensa, cargada de hechos y acontecimientos, de relatos, como leyendas, entre otras cositas más. Leyendas, historias que van a edificar pueblos, civilizaciones, etc. Importantes su estudio. Pero, profe, usted se le está olvidando algo, profesor. Usted nos explicó que cuando surge la escritura va a marcar esa brecha entre la prehistoria y la historia. Y la historia se va a dividir en edades. Y la primera edad de la historia es la edad antigua. Pregunta de examen. Primera edad de la historia. La edad antigua. Pregunta de examen. Repetimos. Primera edad de la historia. La edad antigua. Muy bien. Lógico. Va a haber un pueblo. Anote, va a haber un pueblo. Anótelo, yo lo consigo por si acaso. Va a haber un pueblo conocido como los sumerios del territorio de Mesopotamia. Este pueblo de Mesopotamia va a dar a conocer al mundo y a la historia, va a causar un terremoto. ¿Un terremoto? ¿Por qué? Porque va a marcar una brecha entre la prehistoria y la historia propiamente dicha. ¿Con qué? Con la invención de la escritura. Y con la escritura cuneiforme que van a inventar los sumerios, vamos a tener la fuente de información de decir cómo pasaron los hechos, ¿no? Es por decir que ustedes redacten algo de ustedes mismos, ¿ya? Yo soy Antonio Manuel Banderas Avallarismendi, hijo de la Torre de la Riva Agüero, 10º conde, duque, principio, tal, 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 mido, tal, 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 y empiezan a narrar cada una de sus características. Con la invención de la escritura, las civilizaciones empiezan a contar su historia. Y al tener esa información, el historiador, el arqueólogo, empieza todo su trabajo de poder tener la historia propiamente dicha. Sí es cierto, la escritura marca esa brecha. La aparición y la invención de la escritura marca el inicio de la historia propiamente dicha y sobre todo de la primera edad de la historia, la edad antigua. Muy bien, profesor, pero va a ser necesario entender el papel, el documento, profesor. Usted siempre nos dijo que teníamos que tener la división de la historia y la periodificación histórica europea, con la cual hemos venido trabajando. Si lo compartí la primera clase, esta imagen la puede tener usted también en su cuaderno. La puede descargar de internet. No es ajena, tenemos ahí la información. ¿Qué más di yo en la indicación de la primera clase? Que va a haber fechas en las cuales tenemos que manejar la palabra aproximadamente, aprox. La palabra aprox. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Recuerden ustedes que nosotros hemos visto la prehistoria. Una vez más, es necesario, profesor. Este es la periodificación histórica europea. El esquema que tenemos. Hemos hablado de la prehistoria. ¿Cierto, Luana Silvestre Mejía? Sí. Ok, muy bien. Y todo lo que está hasta, dice acá, hasta la aparición de la escritura. Ah, muy bien, profesor, apareció la escritura, las cosas cambiaron, las cosas se volvieron más románticas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una información veraz de la historia. Muy bien, ahora sí. Esa invención de la escritura por parte de los sumerios, pues nos dio y nos permitió a nosotros conocer la historia propiamente dicha. Pero como la historia es inmensa y larga, vamos a dividirla por edades. La han dividido por edades. Primera edad de la historia, la edad antigua. Segunda edad de la historia, edad media. Tercera edad de la historia, edad moderna. ¿Y cuál es la cuarta edad, Samir? Samir, la cuarta edad. Edad contemporánea.
Exacto, nuestra edad actual, hasta la actualidad. Profesor, si me preguntan a mí, Samir, ¿en qué edad estás viviendo de la historia? Mamá, yo soy contemporáneo. ¿Me dejo entender? Samir se asombró y se ríe un poquito. Es propio, tranquilo. Somos de la edad contemporánea, ¿no? Edad actual, como se dice. Es muy cierto, queridos estudiantes, pero nosotros nos vamos a analizar la primera edad de la historia, que es la edad antigua. La edad antigua trae consigo mucha información. El término aprox, acá lo manejamos, 3500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ojo, vamos a encontrar información que nos va a decir 4000 antes de Cristo, como también vamos a encontrar información que estamos viendo en este momento, 3500 antes de Cristo. Vamos a manejar ambas, sí, está bien, vamos a respetar. Son los aportes, muchachos, no podemos dejarlo de lado, es la información que nosotros tenemos. Pero nos da un punto muy importante. Nos da el inicio y nos da el fin, ¿cierto? Pero nos dicen, hasta, hoy profesor, un hecho histórico va a marcar otra brecha para separar la edad antigua de la edad media. Como diría mi amigo, eso es muy cierto. ¿Sí? Va a separar esa brecha. ¿Qué he hecho? La caída de Roma de Occidente. Profesor, yo escuché que el Imperio Romano era un imperio extenso, logró dominar mucho territorio. Exacto. Durante un tiempo de la historia del Imperio Romano van a tener ligeros temblores, que va a obligar a un emperador a dividir el imperio en dos. Occidente y Oriente. ¿Me dejo entender? Occidente y Oriente. Cuando los divide y Roma cae, porque hasta la caída, o sea, prácticamente va a ser acechado, invadido por una serie de invasiones bárbaras, que más adelante vamos a hablar, Roma de Occidente cae y queda Roma de Oriente. ¿Me dejo entender? ¿Cierto, Maciel? Queda Roma de Oriente. Muy bien, sabiendo esto, que está quedando Roma de Oriente, podemos decir que cuando cae Roma de Occidente, se forma una nueva edad. Y si ustedes ven, curioso, ni bien cae, recogemos el año 476 después de Cristo, cayó Roma de Occidente hasta lo que dura la Edad Media, ¿no? Del año 1453 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan del que quedó? Del Imperio Romano de Oriente. Ya, ese cae y también marca otra brecha. Profesor, ¿se pueden sumar otros acontecimientos con el fin de la Edad Media? Exacto. La invención puede ser, pues, el descubrimiento de América en el año 1492 también. Muchos hechos separan, hechos históricos separan el inicio de una edad y empiezan, pues, separan, marcan el fin y el inicio de una nueva edad. Perdón. Sabiendo esto, queridos estudiantes, es necesario entender que nosotros nos vamos a concentrar en esta edad. Miren la fecha, la edad antigua. Miren la fecha, cuándo empieza, cuándo termina y cuándo se cierra. Primero es la caída de Roma de Occidente y después la caída de Roma de Oriente y después la Revolución Francesa. Con estos datos, continuamos. Vamos a hablar de la historia propiamente dicha. ¿Y qué trae consigo esta historia propiamente dicha, que es perteneciente a la edad antigua? Por ejemplo, les dije hace un ratito, manejen el tema de lo que es el aprox. Tenemos ahí del año 4000 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. ¿Qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver grandes civilizaciones en este momento. ¿Cómo qué, por ejemplo? Miren la imagen. A ver, por ejemplo, esta imagen, ¿a qué civilización pertenece o a qué cultura pertenece? ¿No? De la historia universal. Por ahí, apoyo. ¿El coliseo romano? Roma, muy bien. Verona, muy bien. Este de acá, Egipcio. Egipto. Egipto, muy bien, por ahí. Por ahí, ¿qué me dice Salas? Este de acá, Egipto. muy bien, espectacular, Salas.
Matías Charco. Este de acá, uy, me la puso difícil, profesor. Es lo mismo que este de acá. Es Roma es, profesor. Parecido a Roma, muy bien, pero es Grecia. Muy bien, Matías Chaco, también, está por ahí. Y es Grecia, campeón, pero está por ahí, no te preocupes. No, por ahí Briseño quiere opinar. Briseño, de repente conoces esta. No, profesor. No conozco. Sí conozco, profesor. Me parece conocido. Sí, alguna vez lo vi, profesor, pero la verdad cambiaron de canal. Sí, un poquito difícil, hija. Es babilónico, con estilos persas muy parecidos, ¿no? Y vamos a encontrar muchas civilizaciones. Y estas civilizaciones van a ir cogiendo algunas características, ojo, algunas características, pues, propias de estas civilizaciones. ¿Ustedes se acuerdan de la media luna fértil, no? Ese territorio ahí donde las aldeas se van a formar, se van a ir agrupando, ¿no? Y de ahí van a empezar a practicar la agricultura, y recuerden ustedes que la agricultura marca pues un inicio importante, ¿no? De lo que es el tiempo del neolítico, porque se desarrolla la agricultura y esto va a ser pues espectacular. Y cierta parte del territorio de África, noreste, al noreste de África, lo que es la península de Arabia, parte de Asia Meridional, pues ahí se va a practicar la agricultura y va a ser el centro, como se dice, base para toda la agricultura, ¿no? Y la agricultura llega a ser, pues, la base de la economía, ¿no? La actividad económica del momento, ¿no? Que sustenta a todos estos pueblos y estas situaciones o estas civilizaciones que se están presentando, ¿no? Y vamos a ir viendo y conociendo cómo se van desarrollando estas civilizaciones en esta franjita que se conoce como la media luna. Miren, observen acá. ¿No? Acá está la península de Arabia, acá están las media luna. Pero algo característico de estas civilizaciones que hemos ido analizando, perdón, que vamos a analizar, es que siempre se van a alojar pues a la margen de una fuente de vida, ¿no? Que va a ser el agua, y le va a permitir, pues, destacar todo lo que es el arte de la agricultura, no solamente ello, sino que le va a permitir, pues, como se dice, tener el dominio y el control de un determinado espacio. Todo va a surgir a partir de que van a adoptar una posición de vida en el cual se van a volver sedentarios y de ahí van a formar las primeras ciudades, las primeras tribus, ¿no? Y va a haber toda una organización social en las cuales se van a encaminar, ¿no? De aquí en adelante. Vamos acá, vamos a compartir. Hasta esta parte nosotros hemos estado analizando acerca de la edad antigua y damos el esquema para que ustedes puedan tener, puedan conocer y saber, en este caso, ¿no? Lo concerniente a esta primera parte de lo que es la edad antigua. Tenemos ahí el título, edad antigua. Hemos hablado, pues, de lo importante que va a ser el descubrimiento de la escritura cuneiforme para dar inicio y fin a la prehistoria, inicio a la edad antigua, ¿no? La historia propiamente dicha y sobre todo pues la primera edad de la historia, la edad antigua, y lo que trae consigo la edad antigua, que son muchas civilizaciones que al regreso del siguiente bloque vamos a ir entrando en detalle que trae consigo, teniendo claro la periodificación histórica europea. Hasta ahí hemos hablado y hemos manejado la información que hemos ido teniendo. ¿Ha quedado alguna duda? Doménica, ¿ha quedado alguna duda, hija? Ah, profesor. Ok. ¿No? ¿Cierto, Camila? Camila Alexa, ¿ha quedado alguna duda, hija? No. Todo conforme. Ok. Bien. Al no quedar ninguna duda y ha quedado claro lo que hasta el momento hemos hablado, pues recuerden ustedes, ¿no? ¿Quién inventa la escritura? Los sumerios. No se olviden la fecha, año 3500 o 4000 antes de Cristo,
inicio de la Edad Antigua, hasta el año 476 después de Cristo, con el cierre y la caída de Roma de Occidente. Estos hechos marcan el fin de la Edad Antigua. Vamos a volver e ir conociendo pues más sobre lo que trae consigo la Edad Antigua. No sin antes, ¿no?, hacer una ligera pausa